Conocí a algunos colaboradores de televisión flamenca y pude convencerlos de hacer un viaje a México. Y claro que Rulfo estaba en mi lista. Y también Juan José Arriola. Y él intercedió por nosotros ante Rulfo, porque Rulfo era muy huraño. No le gustaban las entrevistas y él intercedió por nosotros y pudo convencer a su amigo. Y así pudimos hacer una entrevista en su departamento. Era un departamento no muy grande. Y en aquel entonces, para hacer una entrevista, tenía que instalar grandes proyectores y pantallas. Y bueno, la gente de la BRT comenzó, y cuando ponían todo en marcha, saltaron los plomos. Y eso 3, 4 veces. Y bueno, hablaba con Rulfo de todo. Pero yo estaba hablando no sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo, sin abordar la entrevista, que no se podía grabar todavía. Y se nos hacía corto el tiempo. Finalmente pudieron arreglarlo de la electricidad y pudimos comenzar la entrevista. Se inició debido a que Calles quiso aplicar la Constitución del 17, en donde además debía haber un cura por cada 10.000 habitantes. Entonces los curas cerraron los templos y la mayor parte de los pueblos pues no tenían esa población, ¿no? Eran pueblos de 2.500, 3.000 habitantes más o menos. Y entonces los curas, al mismo tiempo que cerraron las iglesias, incitaron a la gente a levantarse en armas. Nosotros estábamos en San Gabriel viviendo ahí cuando empezó la cristiada, cuando llegaron los primeros cristeros. Y en realidad eran saqueadores, sí, comevacas. Bandoleros. Pues no bandoleros en realidad. Bandoleros. Sí, no, pero sí eran, por ejemplo, entraban a un pueblo y saqueaban las tiendas, ¿no? Y lo mismo, como andaban en el campo, pues se comían el ganado y todo eso, ¿no? Por eso les decían comevacas. Ah, sí, sí. Pero el ejército hacía lo mismo, ¿no? Llegaba el ejército a perseguirlos y exactamente lo mismo, porque no llevaban víveres, entonces los tomaban donde los hubieran, ¿no? Sí. Y ahí, entonces, no sabía uno a quién tenerle más respeto, si a los, más miedo, si a los cristeros o a los militares, ¿no? ¿Qué tipo de formación se impartía en esos centros? Bueno, eran católicos. Sí. Originalmente fueron católicos. Este internado donde yo estuve había sido fundado por un canónigo. Pero debido a la prohibición de que hubiera colegios religiosos, entonces contrataron profesores laicos, pero muy buenos maestros. Sí, teníamos muy buenos maestros. ¿Los laicos eran los mejores entonces? No, había maristas y jesuitas, pero ellos no podían tener colegios. No. Se habían quitado las escuelas. ¿Y los maestros que tuvo usted le infundieron ya en aquel entonces el amor a la literatura? Pues no tanto eso, porque en aquel tiempo la literatura que estudiábamos nosotros era más bien española, ¿no? La clásica, el siglo de oro. Pues no tan allá, era la generación 68 y 98. No nos íbamos hasta el siglo de oro. No. Entonces, una literatura relativamente moderna. Relativamente moderna y más o menos para cumplir con ciertos requisitos. ¿Requisitos estatales? O? Requisitos educativos que había en los estatutos. En los estatutos de la Secretaría de Educación había, dijéramos, esa materia, ¿no? Letras. Letras, sí. Pero no había más que letras españolas. Nosotros no conocíamos la literatura mexicana, ni menos la latinoamericana. Ni tampoco la europea. Ni tampoco la europea,
Esa sí la conocíamos, pero a mano. Sí, claro. Sí, a mí me expulsaron, por ejemplo, aquí, yo estuve aquí después, me vine de Guadalajara después de una huelga que hubo en la universidad. Terminé todo, vine y quise entrar aquí a la Universidad de México. Casi todos nos venimos, porque fue una huelga que duró 3 años en la Universidad de Guadalajara. Entonces, allí fue donde yo me enteré de lo que había en letras, porque yo había leído mucho, pero era de aventuras, ¿no? Novelas de aventuras, ¿no? Víctor Hugo, Alejandro Dumas y todo, porque el cura de mi pueblo dejó su biblioteca guardada en la casa, en nuestra casa. ¿Y él tenía muchos libros franceses? Tenía muchos libros, no, bueno, sí, pero en español. En español, sí, claro. Sí, tenía muchos libros de literatura porque se hacía pasar por censor. Entonces, de todas las casas iba y recogía los libros para ver si los podía leer la familia. Resulta que era el único que tenía biblioteca. Y esa, cuando él se fue a la cristiada, la dejó a guardar en mi casa con mi abuela. Porque mi abuela era, bueno, reconocida y muy bien por la iglesia. Como entrevistador lo tenía todo en mi contra, las circunstancias. Además, sentía que había algo. Él hablaba con una voz muy ronca y, bueno, hablaba con alguna dificultad y después supimos que ya estaba enfermo de cáncer. Que se vino a México y quería trabajar en su especialidad y no lo aceptaron. No, yo quería entrar a la universidad, pero no me aceptaron. Entonces fui como oyente, estuve yendo como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces de ahí, en Mascarones, en el café, nos enteramos. Allá era esa época en que los maestros eran casi conferencistas, que se subían a su estrado y de allí se daban una conferencia en realidad. No eran clases, eran conferencias. Por ejemplo, teníamos muy buenos maestros, eran muy buenos los maestros en aquel tiempo. Teníamos maestros de ética, de estética, de historia del arte, y de letras era donde nos fallaban los maestros, porque nos obligaban a leer, por ejemplo, a Pereda y a Valera, y no nos gustaba leer eso. Al grado de que llegábamos a odiar la literatura, ¿no? ¿Y ya en aquel entonces se había puesto a escribir algo? Sí, desgraciadamente yo me salí de allí porque tuve que trabajar, ¿no? Y entonces en el trabajo yo tenía tiempo después, como no conocía yo aquí a nadie en México, ni tenía amistad, y me quedaba después del trabajo a leer o a escribir. A leer primero y después a hacer mis pininos como escribiendo, ¿no? Por cierto que escribí una novela muy larga, de 350 páginas, algo así, sobre la soledad de la Ciudad de México. Pero la rompí después, era muy retórica, ya cuando me di cuenta de lo que era la verdadera literatura. Entonces yo ya tenía pensado en la cabeza, desde hacía mucho tiempo, escribir ya, pues otra cosa, ¿no? Sí. Y con forma más sencilla, más simple. Y quería hacer una cosa grande, larga, pero tenía ya el tema más o menos que me estaba dando vueltas pero no lograba encontrar la forma ni nada. Entonces me puse a escribir cuentos. Y esos cuentos, los primeros cuentos los escribí como en 39, 40. Los campesinos hablan todavía del interior de Jalisco, hablan todavía el idioma del siglo XVI. Un lenguaje fabulosamente poético. Si yo retratara ese lenguaje, bueno, para que el cuento estaría al otro lado, ¿no? Porque es un lenguaje fabuloso el que usan ellos. ¿Ah, sí? No, el lenguaje que yo utilicé es creado. Creado, Es creado, no es una copia del lenguaje. Es artificial, en el sentido de que es traduce una voluntad de creación autónoma,
Sí, sí. Es su lenguaje, no es el lenguaje de los campesinos. No. ¿En qué sentido es tan poético el lenguaje de los campesinos de Jalisco? Bueno, hay ciertas cosas que usan. Por ejemplo, si usted les pregunta cuánto falta para llegar a cuánto tiempo falta para llegar a tal sitio, no, le falta a usted pisar mucha tierra todavía. Ah, sí. Y otras palabras, otras frases que usan, que yo no las retengo porque tengo muy mala memoria, ¿no? Además, tengo muy mala memoria. No podría yo retener el lenguaje. ¿Usted vuelve muy a menudo a Cada año. Cada año. En Navidad. En Navidad. Sí. Yeah. Ahora, voy a Guadalajara nada más. Sí. Pero no sigue Nunca más allá. No, nunca he vuelto a mi pueblo. Había comprado una edición de sus novelas en España, la única edición que conocía. Y con ella fui a entrevistarlo. Y era una edición muy mala, porque los españoles habían cambiado todos los mexicanismos por expresiones y giros correctos. Y al final de la entrevista se lo presenté para que me la firmara. Y vi que se le mudó el gesto, la cara, y me dijo, oye, es una edición muy mala, voy a regalarte otra que es correcta, y es la que se ve en la foto, firmándola. Total que fue una entrevista un poco fallida. Y Marco Antonio Campos me dijo más tarde, dejaste escapar el pajarito de oro. Claro que lo dejé escapar, pero no había remedio. No pude entrevistarlo realmente como se habría debido.